Bueno, estamos con un gran invitado, señoras y señores. 29 minutos de las 10 a las 10 teníamos que haber arrancado con él, pero él sabe que está en Paraguay, no está en Estados Unidos. Conté que estuvo en Estados Unidos mucho tiempo y también manejó las finanzas del país porque fue ministro de Hacienda, fue embajador de Paraguay en Washington y fue también director general de Itaipú Binacional. Así que vamos a recibir con un fortísimo aplauso al querido James Spalding. Muchas gracias, Bruno. Gracias. No, realmente es un lujo tenerlo a James. Somos amigos fuera de todo formalismo desde hace mucho tiempo. Y siempre yo admiré en lo personal su manera de desempeñarse en puestos claves, importantes. Y siempre salió airoso y se lo respetó siempre a él. Qué lindo eso, ¿eh? Que uno haga bien su trabajo, el que tenga que hacer, y que salga con honorabilidad después de su desempeño, que habrá perdido muchas pestañas, quemado muchas pestañas, porque no ha de ser fácil manejar Itaipú Binacional, por ejemplo, o las cuentas del Estado, cuando era ministro, cuando estaba el Ministerio de Hacienda, que hasta hace poco pasó a ser Ministerio de Economía, pero era también una función no fácil de manejar. ¿Y en qué andas hoy, ahora, James Spalding? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué andas? Bueno, en primer lugar, Bruno, muchas gracias por la invitación, por tus palabras, y me pone muy contento también ver que superaste esta situación de tu salud sí. Y que estás generando conciencia sobre una enfermedad como de diabetes y todas las dificultades que se tienen en la política de salud. ¿En tu familia no hay diabéticos? No hay. Yo me hice un análisis de sangre hace una semana atrás, me salió 120 y ya me preocupé. Corté toda la harina, pero después cuando leí que tuviste 600, ya le metí un risotto. Un risotto. Bueno, no, lo que pasa que no fue o un lechón asado. No, lo que fue no fue una desatención mía, porque yo hace 35 años que estoy con esta condición. Pero si no, es alarmante. Lo alarmante es la falta de control de los medicamentos en el país, en líneas genéricas, ¿verdad? Sí. A mí me tocó lo de las insulinas, porque yo existo gracias a la insulina, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado con aquella persona antes de la invención de la insulina? Morían directamente, ¿verdad? Bueno, pero en el caso, o sea, las insulinas en mal estado. Hay un organismo que es la Dinavisa, que debe de controlar médicamente, estamos hablando en términos médicos, debe de estar por encima del propio Ministerio de Salud para controlar todo lo que pasa, lo que ingresa, de dónde ingresa, de tal laboratorio, cómo viene, en qué estado, los lotes que se traen, a ver si están en condiciones, porque acá se vende como si todo estuviera perfecto, ¿verdad? No, la cadena de frío, claro, todo el proceso. Entonces, pero no quiero volver, ya tocamos varios momentos de esto, pero en líneas genéricas, querido James, lo que pasó ahora, y porque me afectó a mí, tengo un micrófono y puedo decir, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa gente que no tiene micrófono, que no tiene cámara y no puede decir nada? ¿Entendés? Es muy simple. Por eso. Y en todas las otras áreas también, porque todo pasa por la eficiencia, ¿verdad? Totalmente. Yo pienso que sí. La gestión y la eficiencia. Claro, vos fuiste eficiente en todos tus roles. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? No, respondiendo, bueno, la primera pregunta que me hiciste es que ando haciendo hoy. Es desde el 2021
Estoy con una empresa británica que se llama Atom, que está listada en la Bolsa de Valores del Reino Unido. Y la intención es hacer una inversión de más de 600 millones de dólares en Paraguay, a 30 kilómetros al sur de Villeta, para producir fertilizantes verdes. Y el fertilizante verde es un fertilizante que compite con la urea, con otros, pero no emite CO2. O sea que es una forma de ayudar a descarbonizar la economía mundial. Se habla mucho del cambio climático, de la polución, de estas tormentas extremas, sequía, etc. Y hoy hay tecnología para ir ayudando a que podamos ser más sostenibles en el proceso de desarrollo del mundo. Entonces, el tema del fertilizante verde, Paraguay hoy importa 100% de su fertilizante. Bueno, hay algunas producciones orgánicas menores, pero esto va a darle a Paraguay ser un centro de producción con miras al Mercosur en esta primera etapa, y una segunda etapa, una inversión mayor, con miras al mundo. Entonces es aprovechar la energía limpia y verde que tiene Paraguay para usarlo en nuestro país, para crear mano de obra digno y también un producto que va a ayudar a ponerle a Paraguay en el mapa, y atraer a capital que hasta hace poco no le miraba realmente a Paraguay. ¿Y desde hace cuánto estás vos vinculado a esa empresa? Y en septiembre van a ser ya 4 años. Estoy desde Atom Energy. Atom Energy. Acá es Atom Paraguay. ¿Energía atómica sería? No, el nombre es Atom por el átomo. Por el átomo. No por el atómico, claro, como... Muy interesante en la entrevista anterior realmente con el ministro. Sí, viste, Molina, y tiene tanto que decir. Se nota que tiene tanta capacidad ese señor. Mucho para hacer. Bueno, James Spalding es ya dijimos, destacado profesional en el ámbito de la economía, del desarrollo energético, y actualmente se desempeña como director ejecutivo de Atom Energy, donde lidera la producción de hidrógeno verde y amoníaco, haciendo énfasis en la sostenibilidad ambiental. Pero vamos por parte, como dice Jack el Destripador, porque acá vos pasaste por todos los estamentos más importantes. Estar vinculado a los Estados Unidos, ¿cómo está hoy nuestra situación? ¿Cómo vos ves situación diplomática, digamos? Y lo que te cupo a vos allá también, gestionar, manejar. ¿Estuviste 5 años ahí? 6. 6 años, más a mi favor entonces. En 2 gobiernos entonces. Sí, estuve todo el gobierno del presidente Duarte Frutos y 1 año y pico del gobierno Lugo. ¿Sí? Y como en mi caso yo no era diplomático de carrera. Entré bajo ese cupo que tiene el presidente de una designación política, digamos, y ahí la ley establece que el máximo tiempo que uno puede estar en el exterior es de 6 años. Así de Entonces, 6 años. Con el cambio de gobierno, realmente para mí fue un privilegio ver que a pesar de un cambio de gobierno y un cambio de partido político, el presidente Lugo me mantuvo en el cargo. Y pude completar los 6 años en Estados Unidos. Que creo que es siempre importante el tema de tener tiempo para llevar adelante las políticas públicas. Muchas veces cambiamos las cabezas de una forma muy rápida y abrupta. Y es difícil hacer política de Estado cuando hay cambios frecuentes como eso. Sí. Y cada vez que cambia un gobierno se cambia a todos y no se preserva a la gente valiosa ahí que tiene el know-how, ¿verdad? Porque ¿y ministro de Hacienda fuiste después o antes de embajador? Antes. Antes fuiste. Yo estaba como presidente de Petropar en el 98 con el presidente Cubas. Sí. Ahí entra el presidente González Maqui, también me mantuvo como presidente de Petropar. En el 2000 fui como viceministro de Comercio. A fines de ese año, el entonces ministro de Hacienda, Papito Oviedo, me pidió ir como viceministro de Economía. Le acompañé a él
y en febrero del 2002 él sale del Ministerio de Hacienda y yo soy... me convierto en ministro de Hacienda por 11 meses. Realmente una etapa muy dura, muy difícil en la historia económica de Paraguay y del mundo, ¿verdad? ¿Por qué fue muy difícil? Yo creo que tuvimos varios factores, muchos de ellos externos. El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 afectó al mundo claramente. Se tuvo una sequía muy importante en la parte agrícola, eso afectaba también la producción de energía, los royalties, los ingresos que eso significaba para el país. No hay que olvidarse que Argentina pasó de un peso que bajo Cavallo era 1-1, se fue de un día para otro 1-3, o sea, una devaluación tremenda. Eso le contagió al Brasil y ahí nuestros principales socios comerciales, al entrar en este tipo de situación, afectó a Paraguay. Cayeron las importaciones, con eso cae la recaudación, todo un proceso. Se tenía el famoso crédito chino de bonos de Taiwán, que también se estaban terminando y pagando. Pero bueno, fue una etapa que también los desafíos a uno le da la oportunidad también de poder llevar adelante las reformas requeridas. Porque ahí también nació aspectos, por ejemplo, de la adecuación fiscal, que después cuando gana el presidente Duarte Frutos y entra Dionisio Borda, ellos con ese respaldo inicial pudieron aprobar varias leyes cruciales para el país. O sea que Dionisio Borda te siguió a vos. Sí. Bueno, no, yo salí en el 2002. Ahí entró Alcide Jiménez. Alcide Jiménez. Alcide Jiménez estuvo desde noviembre, diciembre de 2002 a González Maqui. 2003 con González Maqui, época de elecciones. Ahí entra Dionisio. Ya veníamos conversando con el Fondo Monetario Internacional para hacer un acuerdo stand-by. Teníamos un acuerdo de monitoreo, se llamaba, un acuerdo sombra, donde el fondo ayudaba a Paraguay con ciertas reformas. Y como muchos países estaban pasando por este momento complicado, el Banco Mundial, el BID, el propio fondo, dio posibilidades de dar financiamiento muy blando a largo plazo para ayudar a salir de la crisis. Y en mi caso, yo no tenía expectativas de ir como embajador de Paraguay en Estados Unidos, pero me llama Leila Rachid, que era la embajadora, Leila Rachid, sí. Y me dice: Leila, mira, Jimmy, el presidente me pidió que yo sea canciller. Yo vuelo a Asunción y consulté con él, yo quiero que vos vayas como embajador, porque hoy la agenda se está centrando más en lo económico, y como ex ministro de Hacienda, esos contactos con el BID, con el Banco Mundial, con el fondo, que están todos en Washington, más el Tesoro de Estados Unidos y otros, es lo que queremos fortalecer. Ahí me fui. ¿Vos hablás cuántos idiomas? No, 2. Inglés y español. ¿Alemán no? No. Tomé alemán en el colegio. Y no quedó... ¿Vos entraste mamá, en el... En el ASA. En el... Yo soy producto vos sos del ASA. Claro, del colegio americano. El 84. Claro. Pero ¿tu familia viene de Gran Bretaña? Sí, mi padre es inglés. Mamá es de descendencia alemana, pero paraguaya, de Villetana, Helmers, ¿verdad? Por eso yo hermana siempre del arquitecto, sí. Ella era hermana del arquitecto Helmers, sí. ¿Vive todavía tu mamá? No, lamentablemente en el 2022 falleció. Ella fue la hermana del famoso arquitecto Helmers, un genio también. Así es. Qué lujo hubiéramos tenido si él hubiera sido el famoso urbanista que Asunción necesitaba en aquel momento, cuando se lanzó como candidato a intendente, y acá la gente se fue por el lado de la política. Y así está, así nos va. Decime, querido Jim Spalding, para ir después a los Estados Unidos y después a Itaipú, rápidamente, 11 meses en Hacienda. ¿Qué es estar ahí con los billetes tipo rico Max Pato? ¿Cómo es eso, digamos? Porque... Bueno, en nuestra época
era tratar de encontrar los billetes, porque realmente había había un déficit importante, como estaba diciendo, estas condiciones que hicieron caer las recaudaciones de forma importante. Y más todavía en el caso del ministro de Hacienda, también es jefe del equipo económico. Entonces uno se sienta ahí con la mayoría de los ministros, y los roles de los demás ministros es ejecutar, es hacer. Pero el ministro es gastar, ¿verdad? Y el ministro de Hacienda es el único que tiene que ir a recaudar, controlar y repartir. Entonces cuando hay y creo que siempre, nunca hay suficientes fondos, siempre hay necesidades para todo lo que uno encuentre de recursos, pero realmente distribuir y asegurar que la parte de la inversión social, la educación, la salud, la seguridad pueda seguir funcionando a pesar de esa crisis, que por suerte ya con el 2003 las políticas públicas y la región mejoró, se salió adelante, similar a lo que fue la época difícil de COVID, y ahora uno habla del COVID y ya pasó. Ya nos olvidamos, nadie más quiere hacer reuniones Zoom, ya todo presencial, y nos trancamos 2 horas en el tráfico. Así mismo. Bueno, y ese grado de inversión que se tiene con Moody's, con una de las certificadoras, esperemos que podamos tener la venia de las otras. Eso, ¿por qué se logró? Porque se hizo bien ese trabajo dentro del esquema económico-financiero del país, a través de todo lo que vos estás diciendo, y de los gobiernos que vinieron, y de los ministros con la talla tuya, la de Borda, etcétera, etcétera. Eso se logró por esa, digamos, por ese profesionalismo y esa responsabilidad que tomaron los gobiernos hasta el actual, en el que se recibió esa certificación, ese grado de inversión, digamos. Sí, yo creo que es un resultado de décadas de esfuerzo y de políticas macroeconómicas prudentes, política fiscal prudente, política monetaria prudente, y eso es un resultado nuevamente de que los sucesivos presidentes ponían a técnicos con una experiencia política en algunos casos, otros con un respaldo político, pero un técnico, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda. Y a todos nos hubiera gustado que el grado de inversión se hubiera dado antes, pero realmente si uno mira las estadísticas de Paraguay, las emisiones que se vienen haciendo desde el 2013 en Nueva York, cada año y cada emisión el spread se reducía, lo cual es una demostración de la confianza en la economía. El spread. Sí, es la diferencia que paga un país, el riesgo país, lo llaman, ¿verdad? Entonces es el bono del tesoro más un porcentaje. Y Paraguay, antes inclusive de lograr el grado de inversión en julio del 2024, ya venía emitiendo como país grado de inversión. O sea, las tasas reflejaban ya ese hecho que demoró un poco más de lo esperado, pero la colocación que se hizo en este mes de febrero, nuevamente un éxito rotundo, y el hecho que Paraguay hoy, imagínate Bruno, en Nueva York Paraguay está emitiendo en guaraníes a 10 años. Eso es un logro. A 8%. Entonces son logros importantes, porque también eso les saca el riesgo de tipo de cambio. Porque si uno recauda en guaraníes, pero tiene que pagar la cuota del auto en dólares, y ahora están 8.000, ahora no es lo mismo buscar 7.000 guaraníes por dólar que 8.000 por dólar. Necesitan 1.000 guaraníes más para la misma cuota. Pero Brasil maneja así también, o sea, todo en su moneda maneja todos los préstamos y compañía. Sí, yo creo que todos los países buscan tener una canasta y poder atar lo máximo posible a la moneda local. En nuestro caso, una de las ventajas que tenemos, y si bien es cierto que como porcentaje de los ingresos va perdiendo importancia porque el resto crece, pero los ingresos, los royalties que recibe Paraguay de Yacyretá y de Itaipú,
vienen en dólares. Entonces, tradicionalmente esos royalties, esos dólares, se usaban para pagar la deuda, los intereses. Entonces no había ese riesgo de tipo de cambio. Hoy día ya el pago de deuda anual no es una cifra menor y requiere también recursos adicionales a lo que está ingresando de las binacionales. ¿Cómo uno sostiene ese grado de credibilidad y también tratando de conseguir de las otras certificadoras esa misma opción que nos dio Moody's, por ejemplo? ¿Qué uno tiene que hacer? ¿Cómo uno, siendo país, el país estoy hablando, el país cómo tiene que mantenerse, cómo tiene que gestar su movimiento administrativo para que eso se consolide definitivamente? Porque eso es lo que queremos, que las otras certificadoras también den su aval, que no se caiga este grado de inversión único que tenemos. ¿Y qué se debe de hacer o cómo se maneja esto? Bueno, yo creo que el grado de inversión es un gran respaldo a lo que buscan y los que siempre hemos buscado, un país ordenado, y en ese sentido siempre se ha dicho es mejor no ser grado de inversión que serlo y perderlo. Entonces ahora se tiene que cuidar aún mejor todas las políticas macro y las reformas que se están llevando adelante. Estamos siendo mirados. Quizás Fitch y Standard & Poor's tienen algunos otros ingredientes en su revisión. Entonces quizás para algunos es mucho más importante no solo poder pagar la deuda y tener una inflación de menos de 4% y un déficit fiscal que está volviendo a un nivel sostenible, pero también dicen, no, la seguridad jurídica, las políticas en otros campos. Entonces hay tareas aún para hacer. Esto no es algo para dejar de buscar hacer, pero uno lo tiene que hacer porque está convencido, no porque está esperando el grado de inversión. Pero es un gran respaldo. Yo puedo decir hoy como empresario, digamos, en el sector privado y mirando a recursos internacionales, el grado de inversión le da a Paraguay una apertura a recursos que en algunos casos estos fondos dicen, un fondo de pensión de Alemania te dice, no, yo no puedo invertir en países que no son grado de inversión. Claro. Pero cuando lo son, mis tasas y mis condiciones son muy favorables. Mejoran. Un dato que no se habla mucho es el tema de la mejora que tuvimos en la categoría país con la OCDE. Eso de pasar de 5 a 4 en octubre del año pasado, también le pone a Paraguay en un grupo selecto, en donde ahí también los países a través de las agencias de créditos de exportación, las SAs, eso abrió también un nuevo fuente de financiamiento, y vemos que esto va a ayudar a que las tasas que se puedan conseguir para proyectos privados sean menores. Y eso se suma a la ayuda tradicional que se ha tenido, ayuda entre comillas, pero el financiamiento que se ha recibido de las multilaterales como el BID, como el Banco Mundial. La semana pasada se hizo la asamblea del BID en Chile, sí. el BID Invest, que es el brazo privado del BID, que está apoyándonos a nosotros también. Ellos dijeron que para la Asamblea General del BID del año que viene, que se va a hacer en Asunción, queremos aprobar más de $1.000 millones en proyectos al sector privado. No a través de bancos, pero directamente a proyectos. Así es. Entonces el Banco Mundial, que estuvo el presidente del Banco Mundial el lunes y martes en Paraguay, tuve la oportunidad de cenar con él el lunes de noche. Y le comenté lo del BID. Y me dijo, muy interesante, very interesting. Vamos a ver qué podemos anunciar mañana. Y al día siguiente, el martes, en el Palacio, anuncian que el Banco Mundial y el brazo privado del Banco Mundial, que es el IFC,
están buscando un incremento en los créditos de 2.000 millones. 2.000 millones. Entonces le duplicaron al BID. Pero independiente de esos recursos, estoy convencido que cada vez más tenemos que apostar a las APP, a la alianza pública-privada. Tenemos que acostumbrarnos como paraguayos de pagar peajes en las carreteras. Hoy se ve esa realidad, la ruta 2 y 7. Es realmente un descanso ir de Asunción a Ciudad del Este. Y se paga. Pero un dolor de cabeza de Asunción a Encarnación. Y bueno, y ahí ahora los de Encarnación dicen, ¿y por qué nosotros no podemos tener algo parecido? Claro. Entonces cuando se ve el éxito y se ve que funciona y es mantenido por el sector privado, ahí también, y esto alivia la deuda pública, y porque al final si uno financia esto con impuestos, gente que nunca se ha ido a Encarnación está pagando la ruta. Claro, por supuesto. En el otro caso, están pagando los que usan, aunque quizás hasta que no haya un volumen mayor de tráfico, el gobierno tenga que dar algún tipo de ayuda. Bueno, muy interesante. Y vamos a ir entrando en el terreno de Itaipú, porque se lo ve a James Spalding, ya muy poca gente se acuerda de que fue ministro de Hacienda o de que fue embajador en Washington, sino lo tienen asociado directamente a Itaipú. Esto que surgió hace 2 y 3 días, Paraguay suspende negociaciones ahora sobre anexo C tras hackeo al gobierno por parte de Brasil. ¿Qué es eso? Brasil a nosotros es fácil hackearnos, digamos, a través de personeros que manejan aquí la suerte del gobierno X. De afuera es fácil que nos hackeen así nomás y nadie controla eso, porque si eso pasó hace 2 años, en el 2019 más o menos, y ahora recién sale a luz esto, y en todo ese tiempo nadie se dio cuenta de que los otros están ahí con el telescopio, no sé qué cosa. Bueno, no es mi área, pero sí, uno ve que el tema del hackeo es algo que todos los países buscan hacer a todos los demás países. El intento de hackeo al gobierno de Estados Unidos, al propio gobierno de Brasil. No sé si recordás, hace unos meses atrás se hablaba de alertas que un país X estaba tratando de hackear las páginas del gobierno. Sí. Hay hackeadores privados que entran a tu laptop y te bloquean tu laptop y te dicen depositame 1.000 bitcoins o no te habilito más tu computadora. Permanentemente nosotros recibimos esos WhatsApp diciendo que tiene que resetear su código y te clonan tu WhatsApp, y a los 2 minutos un pariente tuyo está pidiendo que le transfieres urgente 200.000. Famoso. Y es un clonaje perfecto de tu cuenta de WhatsApp. Entonces es una situación, mientras más se desarrolla el mundo digital, las necesidades de proteger al país y las cuentas bancarias, por ejemplo, lo que se invierte anualmente el sistema financiero para proteger nuestros datos, para que podamos entrar a hacer una transferencia vía nuestro teléfono. Todo lo que hay detrás de eso es tremendo y es muy costoso. Y es muy peligroso, ¿no? Y es porque uno corrige uno y el otro ya está pensando las 24 horas al día cómo entrar por la ventana. Sí. Entonces es una realidad. Yo creo que este anuncio que salió es muy preocupante de los temas de Brasil. Creo que el gobierno paraguayo actuó de forma correcta y está esperando la respuesta formal. Y creo que tampoco un gobierno puede lavarse las manos de lo que hizo un antecesor. Claro. Porque ya es un tema de Estado. En la época de Jair Bolsonaro, y acá el gobierno era de Mario Abdo Benítez. Así es. ¿Verdad? Bueno, mencionabas lo de la cena con el presidente del Banco Mundial, y vos ayudaste a que ese organismo nos otorgue o
posiblemente nos pueda otorgar $2.000 millones. ¿Quién maneja ese dinero, por ejemplo? ¿Cómo se controla ese dinero? Parece hay $2.000 millones para esto, para lo otro, pero yo, ciudadano de a pie, y te lo digo con la mano en el corazón, porque uno lee todos los días 400 millones, 150 millones, 2.000 millones, 600 millones. ¿Y dónde está lo tangible de toda esa plata, verdad? Está bien, esas inversiones y todo eso que hace Itaipú, que también tiene que pasar a los gastos, ¿cómo que se llama? Sociales. Gastos sociales, pero hay otro término también. Gastos discrecionales. ¿Quién maneja eso? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Tiene que haber una manera de fiscalizar, de contabilizar eso, o no existe? No, de hecho, primero aclaro que no porque cené el lunes con el presidente del Banco Mundial hay $2.000 millones para Paraguay. Ojalá, claro, pero no llega hasta ahí pero tiene esa posibilidad. Paraguay tendría esa posibilidad. Es algo que se venía conversando. Sí, ya sé. Es algo que en múltiples viajes se ha conversado del presidente para abajo. Yo creo que tenemos un presidente como ex ministro de Hacienda, ex miembro del directorio del Banco Central, que maneja muy bien todo lo que es la parte macro, y es muy respetado también en ese sentido. Entonces, estas conversaciones, y él como líder de ese equipo está logrando estos resultados. Por ejemplo, volviendo al tema del grado de inversión, leí que el día antes del anuncio él estuvo más de 1 hora hablando con Moody's referente a todo lo que venía haciendo, los compromisos que hay, las reformas. Entonces, el hecho que un presidente se tome el tiempo para hacer eso tiene su peso. Entonces, creo que es importante. Ahora, todo lo que se refiere al manejo de recursos, muchas veces son cifras que no entran en nuestra cabeza cuando uno habla de $1.000 millones. Claro. Son cifras realmente muy grandes. Siderales, o 2.000, que supuestamente. 2.000, etcétera. Ahora, el Banco Mundial, el BID, tiene su forma de control. Estos fondos entran al presupuesto público, hay también control ahí. Siempre se puede mejorar más, no hay ninguna duda de eso. Buscar la máxima transparencia y que esos recursos realmente lleguen a su destino y de forma eficiente. Lo que estuvimos hablando al comienzo, la eficiencia. Entonces, creo que ahí es algo que se tiene que seguir promocionando. El rol de la Contraloría también, cuando uno ve los gastos municipales que reciben royalties, tienen que rendir las cuentas. Varias de ellas no lo han hecho. El Ministerio de Economía les cortó esos fondos. ¿Y quiénes son los que pierden? Finalmente es la ciudadanía, claro, que no recibe esos beneficios estructurales o lo que sea. Bueno, pero te tengo que hacer algunas preguntas un poco más a profundidad, que vas a salir airoso seguramente respondiéndolas. La función pública sigue siendo ese espacio para asegurar el futuro de muchos muchachis. Entrar como funcionario público quiere decir que uno ya se hace su agosto, como quien dice. A partir de ese momento ya sabe que... Y ojalá que no. Yo creo que cada uno toma su decisión. Realmente el servicio público, poder ser funcionario público, creo que es una misión de servicio demasiado importante. Da gusto cuando uno puede incidir y ver los resultados de beneficios, ¿verdad? Que se ven, que uno pudo reducir gastos en publicidad o en alquiler de autos y usó esos mismos recursos para sillas de ruedas, o para adecuar colegios, o para comprar ambulancias o patrulleras. Entonces el tema siempre es buscar hacer las cosas de forma mejor. Lamentablemente hay gente que busca acceder a cargos públicos pensando solamente en sí mismo,
¿verdad? Y alguno quiere trabajar en el portón de la aduana en Ciudad del Este. Eso no más, ¿verdad? Eso no más. Y sin rubro también, ¿verdad? Claro. Pero es un gran desafío. Y ahí aprovecho, Bruno, porque creo que no se habla lo suficiente del logro que ha tenido Óscar Orue. Que va a venir ahora. Bueno, en la DENIT. No sabía. Viene acá. Bueno, me encanta. Después de vos. Me encanta porque esa reforma de convertir la Subsecretaría de Tributación en un ministerio y que aduanas pase también bajo ese control. O sea, estamos hablando, y lo va a actualizar la cifra ahora, pero yo en mi cabeza estoy con 1.100 millones de dólares de recaudación adicional y viene rompiendo récords cada mes contra un récord de su propia gestión del año pasado. Qué bueno. Entonces hay ejemplos y no es Óscar Orue. Él no es el que está saliendo a recaudar, es toda una estructura. Entonces también creo que es fundamental que cualquier cargo de liderazgo en un gobierno, una empresa, lo que sea, es fundamental tener un equipo que entienda la línea y que pueda seguir. Y ahí aprovecho, por ejemplo, mi experiencia en Itaipú, cuando el presidente Cartes, siendo presidente electo, confirma esta invitación a sumarme como director general paraguayo en el 2013, sin que yo le tenga que pedir, mucho menos exigir, pero le dije, presidente, tradicionalmente aquí cada director es un cupo de alguien, y eso afecta muchísimo a la estructura. Claro, a la dirección general. Porque necesitamos que el barco siga todo con la misma brújula, el mismo norte. Me dijo, mira James, me dijo en ese momento, tienes la libertad de nombrar a tu equipo, a tus directores. Ahora, tus directores fallan y a vos yo te voy a cobrar. Entonces yo me fui y le dije a los directores, le dije, bueno, señores, tenemos la confianza del presidente y yo les doy la libertad a ustedes a elegir su equipo. Ahora, su equipo falla y ustedes son los que van a tener que responder ante esa falla. Porque si no, cuando uno entra por la ventana, entonces la cabeza dice, no, pero eso no es mi culpa si es cupo de fulano. Claro. Entonces haber implementado también el sistema de mérito y que los funcionarios hoy, los empleados de Itaipú puedan entrar por mérito y no por la firma del director general paraguayo, eso ha sido un avance demasiado importante en la gestión de Itaipú, y tener 5.000, 6.000 personas tomando un examen para poder ingresar a la Itaipú Binacional y que sepan que están sentados ahí gracias a su logro y no gracias a una recomendación, cambia la actitud. ¿Fue difícil para vos manejar Itaipú en esos años? No fue, yo creo que... O sea, quiero decir que vos tenías que estar como esos radares mirando por todos lados, atendiendo todo, chequeando todo, porque por ahí se filtran cuestiones non santas. ¿Tuviste algún inconveniente en ese sentido? No, nosotros tuvimos la suerte, Bruno, como dije, de tener una pirámide estructural que permitía que cada uno haga lo que tenga que hacer. Y al contrario, tuvimos un respaldo político importante en donde pudimos, inclusive en el periodo de transición, cuando recibíamos la información de la administración saliente, poder tomar decisiones ya ese mismo 16 de agosto, como dije, cortar totalmente lo que Itaipú hacía, que era alquilar autos para despacho de la primera dama, para el Ministerio de Obras Públicas. ¿Quién te precedió a vos? ¿Quién estuvo y el último antes? Estuvo, en la época del presidente Franco, estuvo Boxia. Boxia. Pero hubieron varios. Yo tuve la suerte también de poder tener el respaldo del presidente durante los 5 años de su gestión, y creo nuevamente que eso ayuda, de tener tiempo de realmente poder llevar adelante las reformas y las políticas públicas que se requieren ahí. 5 años estuviste en Itaipú. Entré el 15 de agosto y salí el 15 de agosto de 2018. Y esto de las binacionales con las cajas
de los poderes de turno. ¿Cómo se analiza eso? Porque acá tenemos no sé si es realidad, si es una fantasía, si la gente se hace nomás, si se miente, no se miente, pero tantas fantasías existen en torno a que Itaipú es un rico Max Pato ahí que tiene que ceder el dinero, y a quién ceder y cómo ceder y qué sé yo. Después ahora está un organismo de Naciones Unidas, creo que también una pata de Naciones, una ONG, UNOPS puede ser, que se le entrega a la UNOPS el dinero para que la UNOPS otra vez entregue la plata. Una cuestión media extraña, pero en tu época creo que eso no existía. Pero ¿cómo definirías eso? Las binacionales con las cajas de los poderes de turno. Te llaman así los políticos, che, James, o te llamaban, necesito tal cosa, y vos tenías que hacerle el cheque ahí, ordenar que se haga ese. ¿Cómo es el asunto? No era y no es. Espero que no sea así hoy. Pero realmente pudimos coordinar muy bien con el entonces presidente. Nosotros llevábamos, porque cada uno tiene derecho de venir a plantear necesidades. Claro. Hay muchísimas necesidades. Muchísimas, sí. Y los que están más cerca de sus comunidades pueden evaluar mejor qué se necesita. Entonces vienen con propuestas, y esos son evaluados dentro de lo que es la política de gobierno, y se decide hacer uno versus otro con esos recursos. Ahora hay que tomar en cuenta también que en esa época, y esto de la inversión social viene de la época ya 2003, empezó con el presidente Duarte Frutos, y eran fondos que ayudaban a complementar de cierta forma algunas políticas públicas o necesidades. Con esta... A discreción. Yo no diría que a discreción, en el sentido que uno hacía un cheque. La Itaipú tiene su sistema de aprobación, hay un directorio binacional. Entonces todo esto pasa por dos tamices. Por la parte binacional, aprobado por el directorio. Y si los montos son superiores a $5 millones, va inclusive al propio consejo. Ahora no es infalible, pero significa que hay un sistema en donde se tiene su sistema de licitación también. Pero hoy día una cosa está manejando 80 o 100 millones de dólares. Hoy, con este acuerdo entre el presidente Peña y el presidente Lula por estos 3 años, esos fondos pasaron a ser 650 millones de dólares por año. Entonces no sé hasta qué punto hoy la estructura interna de Itaipú o del parque tecnológico tiene la capacidad para llevar adelante esa cantidad de recursos. Entonces yo creo que en algún momento, si eso va a continuar, que habría que analizar post 2027, yo creo que ahí hay ejemplos como tienen otros países de fondos soberanos, en donde más que nada es de los ingresos de petróleo o de gas. En nuestro caso, nuestro petróleo es el agua, son las binacionales, la energía. Sí. Entonces, ¿por qué no pensar en un fondo soberano en donde esos recursos puedan ir con aún más transparencia o directamente al propio presupuesto? Y esto es lo que dijiste acá en esta entrevista, también de última hora, y de ahí el interés nuestro de acelerar tu arribo acá. Itaipú en estos últimos años viene con una situación hidrológica compleja, lo cual está reduciendo bastante su producción, por un lado, dijo James Spalding, que estuvo por 5 años como director general de la Itaipú Binacional, de parte de Paraguay, y aconseja que debe generarse más para los picos de demanda. Ese fue uno de los consejos de James Spalding acá en esta entrevista, y el experto considera que debe analizarse bien si conviene vender al mercado libre brasileño. Ese también es otro tema, porque así como estamos en líneas genéricas, yo soy
no entiendo esto, pues soy Juan Pérez de la calle, pero se nos termina la energía y sentimos como que nadie se mueve detrás para generar nuevos sistemas generadores de energía, James. ¿Y qué va a pasar con eso? Y de ser un país exportador o de ser un país que cede su energía según el tratado original de hace más de 50 años, Paraguay va a ser un país, así como están las cosas, pienso yo, espero que no, importador de energía. ¿Y dónde estamos parados nosotros desde esa perspectiva? Te digo, porque vos habrás pensado 1000 veces todo esto, ¿verdad? Sí, tuvimos la oportunidad de financiar a la Facultad Politécnica de la UNA en el 2016 para que se haga la primera política energética nacional de la historia del Paraguay. Con miras al corto plazo. En aquel entonces el corto plazo era el 2023, ya pasamos. Claro. 2030 mediano plazo y el largo plazo era el 2040. El gobierno actual ahora lo actualizó, esa política energética, al 2050, porque muchos de estos desafíos requieren tiempo. Cuando estuvo hablando el ministro sobre el tema de la parte nuclear y hablaba de 10 años, ahí uno dice, Dios mío, ¿dónde estaremos en 10 años en términos de... Claro. O sea, para producir 300 megas, que en menos de una mitad de una turbina de Itaipú, vamos a requerir menos de la mitad de una, ¿verdad? Itaipú tiene 20. Entonces, importante también aclarar, Bruno, que Itaipú no es que va a dejar de producir energía. Itaipú tiene un estándar mundial de calidad, de eficiencia, de producción. Ahora se está haciendo una actualización tecnológica. O sea que Itaipú va a seguir produciendo lo que viene produciendo, pero nos va a quedar chica. Así como Yacyretá, o sea, esos 8.000 megawatts de potencia que se habla que tiene Paraguay, en algún momento nos va a quedar corto, y ahí es donde tenemos que anticiparnos y ver todo el abanico, ¿verdad? No es que no haya soluciones. Para darte un ejemplo, la demanda de electricidad en el Brasil es 30 veces Paraguay. Y crece un Paraguay por año. O sea que no es que no tenemos solución y se van a apagar las luces en 8 años. Sí tenemos que hacerlo con tiempo. Porque hoy está ocurriendo dos factores. Uno de ellos es que los veranos cada vez son más calurosos. Y en esa época, y lamentablemente es una tendencia, la cantidad de agua que está llegando a Itaipú y posteriormente a Yacyretá se va limitando o reduciendo. Entonces Itaipú, lo que digo en ese artículo, en el 2016, cuando estuve ahí, tuvimos el récord mundial, más de 100 millones de megawatt hora, pero el año pasado produjo 67 millones. No porque Itaipú no esté en condiciones de producir más, es por el manejo de agua. Entonces, esa diferencia entre lo que Itaipú produce tradicional o históricamente de forma anual y lo que se tuvo el año pasado fue lo que consume Paraguay en un año. O sea, entre 90 bajó a 67, Paraguay consume 22 millones y ahí ya nos damos cuenta, o 26 fue el año pasado. Entonces el desafío, y eso cambia el horizonte cuando uno inyecta en el modelo energético el tema de la baja en la producción por problemas de caudal de agua. Entonces, mientras más rápido se pueda buscar nuevas fuentes de generación, alternativas, mejor. Sí, y ahí el solar es una solución rápida, es algo que puede ayudar a los picos, ¿verdad? Porque a las 3 de la tarde, cuando el sol está más fuerte, los aires están prendidos, claro, todos a full. Entonces el sol puede ayudar a complementar esa producción de las binacionales. Y me parece fabuloso lo que está llevando adelante el Itaipú y en especial Pedro Domenech, el superintendente de energías renovables, el tema de los paneles solares flotantes. Él tiene que venir acá, che. Tenés que traerle maneja
de la A a la Z. Anotá un poco eso, Pedro Domanecki, sí. Y una pena que el Consejo solamente aprobó 1 mega. Lo ideal hubiera sido que sea algo ya con un impacto, pero se abrió la puerta y es un proyecto binacional. Bueno, sí. Bueno, vos hablaste de que este nuevo vínculo para movilizarlo de Itaipú a favor de Paraguay y de Brasil, entre Lula y el presidente Peña, o viceversa, Peña-Lula, origina para Paraguay algo así como 600 millones, dijiste, por 3 años. Sí. Aquella gente que trabajó con Lugo dijo que también con Lula en ese momento, esa relación entre Lula y Lugo fue la más fructífera para Paraguay por parte de Itaipú. Y en este caso, ¿es similar esta o es superior esta? Pero por 3 años nomás, ¿verdad? La otra continúa siendo, no sé cuántos, 300 y algo, era más o menos que... La sesión pasó de ser de 120 a 360, entonces fueron 240 millones por año. Pero mientras Paraguay vaya consumiendo cada vez todos más... los años. Pero lo que pasa también, Bruno, es que eso es sobre la cesión. O sea, la parte que Paraguay no consume. Entonces, mientras Paraguay cada vez vaya consumiendo más y la producción de Itaipú vaya bajando, lo que ingresa por cesión se reduce. Entonces, los 360 en ese momento fue realmente un logro importante. El presidente Duarte Frutos consiguió también una pequeña mejora durante su relación con Lula. Esto sí fue mayor. Y ahora esto nuevamente son 3 años, son 650 millones de dólares para cada margen. ¿Y por qué se puede hacer eso y al mismo tiempo bajar la tarifa? Es porque Itaipú respetó el calendario de pago de su deuda de construcción. O sea, cada año en el presupuesto de Itaipú se pagaba 2.000 millones de dólares de capital más intereses del saldo de deuda, y eso se terminó de pagar en el 2023. Y ahí es donde se crea ese espacio de hasta 2.000 millones que se podría dar sin modificar la tarifa en aquel entonces. Como la tarifa bajó en algo, ese monto terminó siendo 1.300 o 650 millones por margen. Pero creo que más allá de la sesión que consiguió el presidente Lugo con Lula, yo creo importante destacar también el apoyo del gobierno brasileño en incrementar los recursos que se recibían un fondo que era un Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el FOSEM. Sí, el FOSEM. Brasil puso un monto adicional para que se pueda hacer la línea de transmisión desde Itaipú hasta Villa Hayes, más la subestación. Porque esas líneas eran 220 y ya la capacidad estaba al tope, y ahora con la línea en 500, que no tuvo costo para el Paraguay, eso ayuda también a ir planificando, y ahí es donde el plan maestro de la ANDE es crucial. Y yo creo que esos recursos que tiene hoy la Itaipú tendrían que ir a ayudarle al presidente de la ANDE en llevar adelante su plan maestro. Porque lo que te dije antes de comenzar la entrevista, el hay que. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. ¿Por qué no se hizo eso? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, entonces ahí es importante donde se pueda contar con los recursos, porque el plan maestro de la ANDE tiene montos de 4.000, 6.000, 10.000 millones de dólares de requerimientos, y ahí la pregunta es de dónde van a salir esos fondos, y creo que Itaipú puede ser un aliado estratégico como ha sido en el pasado, pero inclusive aún más en acelerar esa implementación del plan maestro. Y un par de preguntas más porque se nos va el tiempo y te agradecemos desde ya tu estancia acá. ¿Estuviste en conocimiento de que el factor de ajuste del dólar no fue actualizado, por ejemplo? Sí, es algo que se viene discutiendo con el Brasil hace tiempo.
Yo creo que es algo muy interesante lo que venía haciendo en su tiempo Ricardo Rodríguez Silvero, de ir publicando artículos con temas del anexo C, etc. Y uno de los temas, porque en el anexo C está justamente cómo se calculan los royalties. Entonces, por eso es importante, Bruno, en el tema de las negociaciones del anexo C, es ver qué es lo que buscaría Paraguay. Y ahí una alternativa sería poder que estos fondos, en vez de ser ingresos a la Itaipú para su inversión social propia, cumpliendo instrucciones obviamente del presidente de turno, se pueda ajustar el factor de ajuste, la fórmula de royalties, y que esos mismos recursos entren al Tesoro paraguayo a través del presupuesto público. Entonces va a ser algo en donde, así como los royalties entran hoy al Tesoro, puedan ingresar anualmente y de una forma estable. Y de esa forma también Itaipú y el Paraguay y el Brasil van a reconocer o demostrar que el valor del agua hoy es mayor a antes. Es un producto cada vez más escaso y ese valor del uso del agua, que es el royalty, pueda hacerse como un ingreso adicional. Y termino un tema, porque un tema no menor, no hay que olvidarse que cualquier acuerdo del anexo C tiene que pasar y ser ratificado por ambos congresos. Y la preocupación o el desafío ahí es de que Paraguay puede hacer un excelente acuerdo donde nos dan o se tiene algo hermoso y no pasa por la ratificación del gobierno brasileño. Como ocurrió con el acuerdo Macri-Cartes en su momento, en Yacyretá, que Argentina no lo está aprobando, como ocurrió en casos anteriores sobre otros anexos de Itaipú. El acuerdo Lugo-Lula para ese aumento de cesión, como digo en ese artículo, le tardó al Brasil 2 años ratificar. Eso significó que durante 2 años esa nueva fórmula no se aplicó. ¿Y cuál es el resultado? Que esa demora, entre comillas, significó $500 millones de ingresos menos para el Paraguay por ese atraso en la ratificación. Claro. Entonces, poner un acuerdo en manos de congresos, habría que analizar cómo hacerlo. Obviamente es un poder de un Estado. Nadie está diciendo violar una constitución o algo así, pero hay que ser creativos y ver la forma de que realmente esto pueda garantizar que los resultados de una negociación sean realmente implementados. Bueno, por un lado, Paraguay suspende negociaciones sobre anexo C tras el hackeo al gobierno por parte de Brasil, y el titular del Congreso Nacional afirma que aún no hay consenso para conformar la comisión sobre anexo C. ¿Y cómo ya no va a haber consenso? Tanto tiempo y tanta agua pasó y ya tuvieron que conformar ese famoso consenso para ¿cómo se llama? La comisión esta para el estudio del anexo. Son dos temas distintos. Sí. ¿Verdad? El Congreso, o sea, el que negocia acuerdos internacionales, es el Poder Ejecutivo. Ahora, es interesante que algunos líderes políticos y representantes de ambas cámaras puedan acompañar desde el inicio para que cuando se llegue a una conclusión sea algo que pueda tener un trámite más eficiente en la ratificación posterior. Pero realmente hoy eso está en manos, y entiendo que el ministro de Industria y Comercio con el canciller son los que están liderando esas conversaciones. No dudo que el ministro de Economía también está participando. Me pareció muy interesante que el presidente Peña decidió conformar el Consejo del lado paraguayo con ministros y con gente como Héctor Richard, que fue presidente del IPSE, un técnico destacado, expresidente de la ANDE. Entonces tener un cuerpo colegiado que esté manejando muy de cerca.
Pero veremos los pasos. Esto se había hablado inicialmente que para fines del año pasado se tendría un acuerdo. Ahora pasó para 30 de mayo y ahora vemos que hay esta pausa que ojalá pueda superarse y que esta relación tan importante que tiene Paraguay con Brasil, Brasil con Paraguay, pueda recomponerse, porque ahí en ese artículo que leíste recién, el ministro de Industria y Comercio con toda razón habla de que se quebró la confianza. Y más aún viendo que el espionaje era a computadoras de funcionarios públicos encargados de diseñar la estrategia paraguaya. Qué bárbaro. Efectivamente el anexo C. Sí, no había necesidad, siempre se ha sido transparente y cuando uno habla entre socios pone las cartas sobre la mesa. Bueno, y James Spalding, ya redondeando esto, ¿tuviste conocimiento de que la tarifa de Itaipú no respetaba ese principio costo-tarifa, justamente, que costo es igual a tarifa, y que la tarifa en lugar de disminuir se mantenía alta? ¿Por qué? Bueno, no sé en qué año. Hay la época de... Sí, hay algunos que hablan de los 90, del cambio de la moneda brasileña a dólares, de la deuda. No, esto es más reciente. Eso es más reciente. O sea, lo que hoy se tiene, Bruno, es que el costo del servicio eléctrico, el costo unitario, no hay una tarifa, es el CUSE. Esa tarifa que está en potencia refleja los egresos de Itaipú. Por decisión de los presidentes y ratificado por el Consejo de Administración Binacional, que es la autoridad máxima de la Itaipú, bajo el Tratado de Itaipú, se acordó incorporar un presupuesto que anteriormente iba a pago de deuda, que ya no se da, porque se terminó de pagar la deuda. Terminó de pagar, claro. A estas inversiones sociales. Y yo creo un tema que también tenemos que tomar en cuenta es que como Paraguay todavía no contrata la mitad de Itaipú porque no lo necesita. O sea, tenemos derecho, y eso está claro, ANDE puede contratar mañana la totalidad de lo que le corresponde de Itaipú. El tema es que hay que pagar las cuentas. Entonces, si uno no tiene un consumidor, ¿de dónde va a sacar los ingresos para pagarle a la Itaipú? Entonces, el tratado Pero Paraguay pagó 50% de lo que costó la hidroeléctrica. No. Y utilizó solamente el 10% en 40 años. No, porque lo que ocurre es, digamos que somos socios en Itaipú, ¿verdad? Vos contratás 80, yo contrato 20. Yo del presupuesto, ingresa ese presupuesto 20 de mi parte, 80 de tu parte, pero los pagos son de presupuesto. Paraguay recibe 50 y Brasil recibe 50. Que fue una de las dificultades en este aumento de tarifa, es que Brasil te dice, espera un ratito, si baja la tarifa, yo no solo me voy a ahorrar los 650, pero yo estoy pagando aparte 400 de lo que va a ser para Paraguay, de los 650 Paraguay. Del 2028, ya a partir del 2028 sería eso, ¿verdad? No, eso es hoy. Es hoy. Hoy el... No, pero ¿cuándo va a bajar la tarifa? Después del 2027, bueno, supuestamente. En teoría, el acuerdo es que esta tarifa se mantiene sin variación hasta el 2027. Sí, claro. Y ahí el acuerdo es bajar a su nuevo costo. ¿Y cuál va a ser, más o menos? Y se habla de $11 por kilowatt mes, aproximadamente $20 por megawatt hora. Pero ahí es importante evaluar, porque hemos visto experiencias, por ejemplo, en PDVSA, la petrolera en Venezuela. Y bueno, si uno quiere cobrar $0.01 por galón por la nafta, eso no cubre los costos, ¿verdad? Y uno tiene un ingreso que desaparece, que puede ser útil para el país. O sea, entonces tiene que ver bien esas opciones. Yo creo que el equipo técnico que ha venido trabajando, han habido comisiones de expertos, del sector privado, de los partidos políticos. Mentes brillantes. Bueno, entonces ahí es ver qué le conviene más a Paraguay
en las distintas etapas de este proceso de maduración. Y bueno, justamente ya finalizando y agradeciéndote, James Spalding, ¿qué pensás de cómo se debe de renegociar para los próximos años esta historia no sé si de la tarifa, del tratado, del anexo C, para seguir andando? Porque vos decís que podemos tener Itaipú por otros 50 años más. Y es que No, Itaipú está para producir por 100 años más. Por 100 años. O sea, o más, ¿verdad? O sea, las revisiones que se hacen a la estructura del cimiento de Itaipú, dice, nosotros como no podemos hablar de más de 100 años, vamos a poner 100. Pero Itaipú va a seguir funcionando, pero su producción cada vez va a ser un porcentaje menor a lo que necesita el país, ¿verdad? Y por eso es importante fuentes adicionales a Itaipú y a Yacyretá. Por eso también se puede ir pensando en distintos modelos. ¿Por qué no ir pensando en como dije, un fondo soberano que pueda dar recursos para inversiones, abrir al sector privado para que el sector privado a riesgo propio haga las inversiones en generación? Pensar inclusive en una Itaipú Holding que pueda ¿Cómo sería eso? Sería una holding que tendría ingresos y puede financiar obras. O sea, Itaipú financia como un BID el plan maestro de la ANDE, y la ANDE le paga a Itaipú, y esos recursos después se usan para otros proyectos. O sea, hay muchas opciones. Lo concreto también, Bruno, es que se entienda que el Tratado de Itaipú establece en el anexo C, último artículo del anexo C, un documento de 4 páginas, y tanto se ha hablado, pero 4 páginas tiene el anexo C. Se habla que cumplidos los 50 años del tratado, de la vigencia del tratado, que fue el 13 de agosto del 73, por eso el 13 de agosto de 2023 se cumplieron los 50 años. 50. Dice, los estados partes revisarán. Ahora, revisar, si no hay voluntad política, se puede hablar durante 20 años. Y no incluye el resto del tratado. Revisarán las condiciones, ¿verdad? Ahora, el tratado se puede modificar en cualquier momento, tiene que haber consenso, tiene que pasar por los congresos, y veremos qué pasa en los próximos meses, y ojalá esta situación se pueda superar de forma satisfactoria. ¿Y vos sos partidario de que se revise el tratado o no? Ninguna duda. Ninguna duda. Sí, ha sido... O sea, lo que se hizo en el 73, y cuando comenzó el programa y estabas pasando la película de Charlie Chaplin, yo pensaba, imagínate esa época, cine mudo, claro. Blanco y negro. Blanco y negro. Y ahora tenemos películas de Disney con una inteligencia artificial que uno ya no entiende más cómo hacen. Y eso ha pasado en este tiempo. Entonces las condiciones han cambiado. El nivel de utilización de Paraguay de Itaipú y Yacyretá han cambiado. No tenemos que olvidarnos de debatir el tema Yacyretá dentro de toda esta política energética. Yacyretá es una represa en términos mundiales importante, 3.200 megas, no es una represa pequeña. Y ahí inclusive pero la situación... hay que aclarar sus números. La situación financiera es mucho más complejo y ahí es donde se requiere un reseteo. Pero para darte un ejemplo, cuando se firma el Tratado de Yacyretá, se mejoró lo que se puso en el Tratado de Itaipú, y en vez de 50 años se revisará el anexo C, se pone 40. O sea que el Tratado de Itaipú, desde el 2013, se pueden revisar las condiciones financieras de Yacyretá. Y estamos hoy 2025. Entonces, tenemos que ir viendo cómo manejar esto y la voluntad política de ambas partes. ¿Te gustaría volver a estar al frente de Itaipú o de Yacyretá en este caso? No, yo creo que cada etapa tiene su etapa. Hoy creo que se puede apoyar al país haciendo una inversión privada. No, aparte de lo que vos estás manejando acá con la empresa esta británica, digamos, pero
qué bueno sería que James Spalding esté de vuelta al frente con este know-how, con todo lo que aprendiste también ahí, de 5 años en Itaipú. Qué bueno sería que estés de vuelta al frente, ¿verdad? De garantía desde el arranque hay garantía contigo. Te agradezco mucho, Bruno. O con Yacyretá también, porque Yacyretá también... Como dije, cada cargo que he ocupado ha sido un honor. Realmente, como dije, servir al Paraguay y tratar de hacerlo bien y dejar las cosas un poco mejor a lo que encontró. Siempre ha sido el objetivo. El presidente tiene su equipo, se conversa sobre estas opciones de lo que viene y bueno, creo que también hoy aportando desde el sector privado y haciendo una inversión innovadora como la que estamos llevando adelante va a aportar al desarrollo y al Paraguay de una forma ojalá histórica. Entonces ahí estamos. Ojalá histórica, porque este señor con el que estuvimos charlando y agradeciendo de vuelta su presencia aquí, se formó en Estados Unidos con una maestría en desarrollo económico por la Universidad de Rutgers. Así es. ¿Verdad? En New Jersey, licenciatura en economía, honores cum laude, claro, por la Universidad de Massachusetts, y con un doctorado en letras humanas, honoris causa, conferido por la Junta Directiva de Lackawanna. Lackawanna College, Scranton, ahí en Pensilvania, en Scranton, Pensilvania. Sí. James Spalding fue director, ya dijimos, de Itaipú, binacional, director paraguayo, entre el 2013 y 2018, ministro de Hacienda. No hablamos de tu estancia en Estados Unidos, las relaciones ahora en el presente de Paraguay y Estados Unidos. Qué bueno sería, si te prestás, por supuesto, si querés volver solamente a enfocar en eso, en la parte económica en general del mundo, cómo está el mundo de aquí para adelante, con todas esas guerras que tienen que ser acalladas, porque eso también afecta a la economía, con sus más, sus menos. Una visión económica mundial, qué interesante sería contigo. De mi parte, Bruno, si no tenés... ¿no? Yo de mi parte, nuevamente agradezco mucho el espacio. Siempre mi intención es poder aportar conocimiento y con miras a ser constructivo. No es un objetivo destruir o destacarse personalmente. Yo creo que uno tiene una experiencia de vida que ojalá pueda servir a cortar plazos, tiempos y conocimiento de... Vos sos muy joven, ¿cuántos años? Ahora tengo 58. Pero, un pendex. Estamos ahí, pero yo creo interesante lo que estás planteando. No digo que lo haga yo o algún otro analista, pero imagínate lo que está pasando hoy en Estados Unidos. El presidente Trump va a implementar su Liberation Day, que es la aplicación de aranceles recíprocas. Dice todo el mundo. Y ahí ya hemos visto lo que es la relación con Canadá, con México, cómo se ha complicado, con la Unión Europea, con Corea del Sur, Groenlandia. con Japón. Groenlandia, la misma, bueno, hay varios, con el canal de Panamá. Claro. Entonces hay mucho está un reordenamiento quizás mundial que hay que ir analizando el impacto que eso tendría en nuestra región y en nuestro país. Y desde esa perspectiva queremos invitarte otra vez, con gusto. Sería fabuloso un análisis tuyo. Bueno, muchísimas gracias, querido James Spalding. Congratulations. Gracias, Bruno. Gracias. De vuelta por estar acá.